de la explicación, partió la socialización de cómo hacer una matriz DOF. La evidencia que tenemos para entregar la siguiente semana, eso también es positivo. Nosotros vemos el lunes formaciones. La idea es que nosotros en esta semana abarcamos el tema y ustedes van a presentar esa evidencia hasta la otra semana. ¿Listo? O sea que tenemos 8 días para empezar a presentarla. Así que tenemos 15 días para presentar una evidencia, desde que se da la explicación hasta que se nos cierra la plataforma para entregar. Esta evidencia entonces es un video explicativo. Aquí entonces ya vamos a empezar con la temática del día de hoy, que es un video explicativo donde ustedes van a eh, ejemplificar un proceso de unitarización de la carga. Ese proceso de unitarización de la carga es un concepto que cuando estábamos hablando de medios y modos de transporte, yo les comentaba, ¿no se ve bien? Ok, pero ya la agrando. O de pronto voy a hacer otra cosa. La pongo así. Ahí ya se ve mejor. Listo. Es así, solamente comparto pantalla de la ventana que estoy mostrando y ya se puede ver un poco mejor. Listo. Entonces, este concepto de unitarización de la carga es algo que hemos ido nosotros hablando o yo les he ido compartiendo en las sesiones anteriores. Es un componente muy importante, porque cuando ustedes están planeando el proceso del transporte, cuando ustedes están haciendo una cotización, por ejemplo, para prestar un servicio de transporte, todo parte de la unidad de carga. Ese es un concepto que se escucha mucho. ¿Cuál es la unidad de carga? La unidad de carga pues está determinada por el tipo de carga que usted va a movilizar. Ese tipo de carga que uno va a movilizar, entonces puede estar dado por, o voy a llevar tarros sueltos, o voy a llevar cajas con tarros, o voy a llevar eh, bultos, ¿sí? Entonces, unitarizar la carga, pues es definir las características de esa carga y llevarlos a una unidad de medida que sea mucho más fácil de controlar. Entonces, unitarización de la carga es algo que yo creo que ustedes de pronto han visto si cuando vamos a Home Center, por ejemplo. Cuando vamos a Home Center o cuando vamos a un supermercado, aunque es mucho más visible cuando uno va a Home Center, que, que uno ve que pasan las personas con los montacargas y ellos llevan ahí en los montacargas eh, unas cajitas, ¿no es cierto? Esas cajitas de madera o digamos esas bases de madera con la mercancía encima. Pues, esas bases de madera se llaman los pallets y la mercancía que llevan encima de los pallets es la mercancía unitarizada. ¿Listo? Entonces es más fácil, si yo estoy pensando en un proceso de transporte, definir o paletizar la mercancía, porque así me permiten llevar un mejor control de mi carga. Entonces, ¿cuál es la intención de la evidencia? Para que ahorita que yo les vaya hablando un poquito del tema, ustedes vayan pensando en cómo vamos a hacer la evidencia. Ustedes van a ir, eh, van a pensar o van a tomar un ejemplo de un producto. ¿Listo? El que ustedes quieran. Y van a pensar eh, cómo van a transportar ese producto. Por ejemplo, acá nos dice John, carga líquida. Buen ejemplo. Entonces, ¿yo cómo hago para envasar esa carga? ¿Listo? La voy a hacer en tarros, la voy a hacer eh, en bidones, ¿dónde la voy a empacar? Y mi carga unitarizada va a ser, por ejemplo, si lo voy a hacer en tarros, mi carga unitarizada va a ser un tarro o mi carga unitarizada va a ser una caja donde voy a guardar 4 tarros o mi carga unitarizada va a ser eh, 8 cajas que van a estar sobre un pallet. Entonces, ustedes vayan pensando en eso para que
cuando yo les vaya comentando un poquito, les vaya contando sobre estos aspectos de la unitarización de la carga, ustedes vayan como planteándose qué video podrían hacer de ejemplo. Entonces, voy a compartir por aquí la diapositiva de la unitarización de la carga. ¿Listo? Ahí se ve la diapositiva. Sí, profe. Listo, ahí se ve, ¿sí? La diapositiva. Como no tengo cómo ver, entonces no sé, creo que sí estoy compartiendo esa pantalla. Sí, señora, ahí se ve. Listo, Néstor, muchas gracias. Entonces, eh, básicamente vamos a hablar de qué es unitarización de la carga. Entonces, la unitarización de la carga es un proceso. Entonces, recordemos, un proceso es una serie de pasos que se ejecutan de manera secuencial y ordenada con el objetivo de lograr un propósito o con la finalidad de lograr un objetivo. En este caso, unitarizar la carga son una serie de pasos que lo que busca es poder agrupar y ordenar, como nos dice ahí, varias unidades pequeñas de mercancía en una sola unidad de carga más grande. Entonces, eh, volviendo al ejemplo que nos decía yo, si yo tengo una carga líquida y yo digo, listo, la voy a envasar en tarros plásticos, entonces yo tengo varias formas de hacerlo. Puedo tener tarros plásticos, eh, digamos, individuales y llegar a un camión y llenar ese camión de todos los tarritos plásticos que tenga. O puedo hacer un proceso de unitarización de la carga donde defino que voy a utilizar, por ejemplo, cajas para que en esas cajas voy a guardar los tarritos de, por ejemplo, jabón líquido. Entonces, en esos tarros de jabón líquido voy a guardarlos en cajas y voy a guardar en cajas de A4. ¿Listo? O sea, que en una caja tengo 4. Y después voy a decir que mi unidad de medida o mi unidad de utilización va a ser un pallet. ¿Listo? Y ese pallet entonces voy a agregar, pongámosle, pongámosle 8 cajas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas unidades tendría yo en ese pallet? Tendría 4 por 8, 8 y 24, 32 tarritos. 32 tarritos de jabón líquido en un pallet. Entonces eso me va a permitir tenerlos mucho más ordenados. ¿Listo? Y yo digo, listo, entonces voy a cargar mi camión. Entonces ya mi unidad de medida no va a ser cuántos tarros voy a meter en el camión. Mi unidad de medida va a ser mi carga unitarizada que está dada en pallets de 8 cajas. Entonces digo, listo, el camión me permite guardar 4 pallets. ¿Listo? Entonces ya tengo 8, 32 cajas. Entonces esa es la, digamos, como eh, la finalidad y la importancia de la unitarización de la carga. Tiene algunos, es buena pregunta, si la carga es muy larga o digamos en este caso se menciona en volumen. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando uno pasa por una construcción. Entonces uno ve que pasa este vehículo que lleva el cilindro atrás, ¿no es cierto? Y lleva un volumen de líquido, en este caso, por ejemplo, de cemento. En este caso, la unitarización de la carga está dado por ese recipiente que permite llevar cierta cantidad de volumétrica de líquido. Bien, por eso también ustedes pueden decir que es, digamos de esta manera, carga suelta. Pero es la forma, el concepto principal de la unitarización de la carga es la forma en la que ustedes van a hacer el proceso de em, determinar su unidad de medida para posteriormente llevarlo a valores del costo del transporte.
Entonces, es algo que ustedes van a encontrar muy frecuentemente, va a hacer, porque cuando ustedes calculan el costo de un transporte, cuando ustedes van a hacer una cotización para un transporte, ustedes siempre se van a dar cuenta que van a partir del aspecto de cuánto es la carga que vamos a transportar. ¿Listo? Entonces, a partir de eso es que ustedes definen cuál va a ser su medio de unitarización de la carga. Entonces, si mi carga va a ser transportada en pallets, pues tengo que tener en cuenta cuánto me pesa un pallet. Si mi carga va a ser transportada en un vehículo para transportar carga líquida, entonces mi unitarización va a estar dada por el volumen que puede transportar ese vehículo. Y esa sí va a ser mi unitarización. ¿Cuál es el objetivo de unitarizar la carga finalmente? Pues optimizar el espacio. Porque si yo, por ejemplo, digo que voy a llevar em, 32 tarros de jabón líquido. Ah, bueno, no son 32 porque dijimos que eran 8 cajas, o sea, un pallet tiene 32 cajas. Y si son 4 pallets, serían 100 o 4, 8, 17, 132 tarritos. Entonces, yo puedo poner 132 tarros de jabón líquido en el camión. ¿Listo? Pero de pronto tengo que empezar a jugar a ver cómo los pongo para que me quepan o para que no se muevan. ¿Listo? O es mucho más fácil, pues, unitarizarlos, ordenarlos y ponerlos en 4 pallets. Entonces, eso me permite a mí optimizar el espacio. Y también, importante, agilizar el proceso. Porque imagínense ustedes descargando 132 tarros, ¿listo? A saber que en un pallet tiene 32 tarros y solamente tiene que descargar 4 pallets. Entonces, esa es, digamos, la importancia de unitarizar la carga. Algunas formas o algunas unidades de medida. Las principales son o en cajas o en bultos. ¿Listo? Y es lo que ustedes pueden generalmente ver cuando nosotros vamos a Home Center. Digo Home Center porque es muy fácil ver esta operación allá. De hecho, uno va por el pasillo y uno ve cuando pasan los montacargas con sus pallets, ¿cierto? Entonces, eh, lo más común es verlos en cajas, pero hay otro tipo de mercancía, como por ejemplo la carga a granel. ¿Listo? Puede ser el café, puede ser em, la papa, todos estos productos que pues difícilmente uno los va a ver empacados en una caja. Bueno, el grano de café no, no la bolsita de café, sino el grano de café. Entonces ahí también se unitariza la carga, es a partir de bultos. ¿Listo? Esa sería su unitarización de la carga. Un concepto importante y que a veces nosotros nos podemos confundir es entre el concepto del empaque y el concepto del embalaje. Entonces, la forma más sencilla que yo he encontrado para definir esta diferencia entre empaque y embalaje es que el empaque es cómo está, digamos, almacenado el producto como tal. Por ejemplo, em, en los tarritos, el empaque del tarro, del empaque del jabón líquido, es el tarro donde se está albergando el producto. El embalaje es la manera en que se está protegiendo ese empaque. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un empaque de vidrio, entonces supongamos que ya no vamos a transportar jabón líquido, sino que vamos a transportar algo que debe conservar sus propiedades, tanto de aroma como de sabor. Entonces es mucho mejor transportar esto en vidrio, porque el vidrio pues me ofrece esa funcionalidad y es que me permite conservar estas propiedades organolépticas, como se llama a ese elemento de propiedades de aroma y de sabor. Entonces, yo puedo, por ejemplo, la salsa de tomate, ¿sí? La que uno compra en el de uno, esa pasta de tomate. Entonces, esa yo la empaco en un tarrito de vidrio, pero el embalaje es la manera en que ese tarrito de vidrio yo lo protejo.
Entonces, ese tarrito de vidrio muy seguramente no llega al de uno en un solo tarro. Llega en una cajita y esa cajita muchas veces trae o burbujas o trae separadores o trae algún papel que lo cubra. Entonces, ese sería el embalaje. ¿Listo? La manera en que yo protejo el artículo. Otro caso, como cuando ustedes van a enviar un artículo, por ejemplo, por Servientrega. Entonces, uno generalmente no envía la caja así sola, sino que uno coge la caja, compra una bolsa negra, mete la caja ahí, cierra esa bolsa y le pone cinta a lo que más dé, ¿no es cierto? Esa bolsa y esa cinta es lo que está protegiendo la caja. Ese es el embalaje. Juan. Compañero, buenas noches, profe, buenas noches. Quiero hacer un aporte al tema que estamos debatiendo en el momento. Yo trabajo en una empresa donde se despacha pintura, ¿cierto? De la marca Pintuco. Entonces, los ejemplos que usted está dando, por ejemplo, allá, la pintura sale en canecas, que canecas se le llama a los baldes grandes que hacen 4 galones. La pintura se Ujú. empaca en galones, que son los galones de pintura normales de 3.7 litros. Entonces, allá se embalan, por ejemplo, el tema de embalaje, se embalan 4 galones juntos, que son 4 galones de 3.7 litros, se paletizan juntos. Entonces, los 4 galones juntos dan la medida que ocupa también una caneca de 4 litros también. Al momento del cargue se le determina cubicación, que es tomar las medidas de cuántas canecas o cuántos de galones caben en el ancho del vehículo y al alto. Ajá. Entonces, a un vehículo, por ejemplo, exactamente le caben al ancho, le caben 7 canecas. Y al alto, dependiendo del tipo de vehículo, si es sencillo, una turbo o una tractomula, se pueden colocar al uno, al 2 o al 3. O sea, se puede hacer una fila de 7 canecas al ancho. Y si supongamos que están cargando una mula, se le pueden colocar 3 canecas hacia arriba. Entonces, en cada fila, la mula llevaría 21 canecas. Ujú. Entonces, se saca la cuenta de qué cantidad se debe cargar. Creo que en promedio una mula puede cargar hasta entre 900 a 1.150 canecas, para especificar más o menos las 32, 33 toneladas con las que puede salir una mula cargada. Eso se le llama, pues, donde yo trabajo, cubicar, especificar qué cantidad le cabe al vehículo y así especificar la capacidad en toneladas y lo que puede llevar. Muchas gracias. Igualmente, por ese mismo tema se embalan los galones, porque los galones, 4 galones juntos, dan la medida que hace una caneca, con la diferencia de que el galón da más cantidad hacia la altura y se puede cargar mucho más, pero se debe especificar también el tema del peso, que es un tema muy delicado en las básculas de las vías nacionales. Gracias, profe. Juan, muchísimas gracias por este excelente aporte. Como lo vemos, pues Juan, sí lo ve de viva voz en su operación diaria y correcto, Juan nos da un concepto muy importante que es el concepto de cubicaje, em, porque pues, como él muy bien nos lo explicaba, es la manera en que se estandariza la cantidad de unidades que ustedes van a poder transportar. Recuerden que el cubicaje viene de la unidad cúbica, ¿no es cierto? Como lo decía Juan, esto determina el volumen. El volumen está determinado por tres dimensiones. El ancho, como nos lo decía Juan, que sería siete unidades unitarizadas a lo ancho del camión. El alto, como nos lo decía, que puede ser de 1 a 3. Y el largo. El largo muchas veces está determinado por la dimensión del pallet. Entonces, eso es el cubicaje. Entonces, gracias Juan por el aporte. Aquí, entonces, lo hemos ido, digamos, como comentando en los ejemplos que les iba dando, pero pues el pallet son esas cajitas que uno ve que transportan los montacargas. Ese es como donde uno ve que está, donde se ponen, digamos, las cajas o los bultos o lo que se vaya a transportar. Generalmente es de madera.
casi que el 90% de los pallets son en madera. Hay otros que pueden ser de plástico y hay otros que pueden ser de metal. ¿De qué depende el uno o el otro? Ah, mira, Jonathan nos dice un mejor concepto, una estiva. Sí, también se conoce mucho por ese concepto de estiva. Digamos que el nombre, digamos como el técnico, nombre técnico sería pallet, pero muy bien, también se conoce como una estiva. Entonces, estos pallets están dados por esto, por la mayoría que nosotros vemos son de madera. Dependiendo del tipo de mercancía, pueden ser de metal. Muchas veces, pues cuando se utilizan de metal es porque son mercancías eh, que requieren, pues, un manejo especial, porque muy seguramente son muy pesadas o son mercancías que no tienen alta rotación. Entonces, tienen una vida útil alta, entonces, pues, no es necesario moverlas frecuentemente. Eh, de estos pallets, pues, hay dos estándares. Aquí pues hablamos también de dependiendo para dónde o de dónde se está importando la mercancía. Em, Esas son las dimensiones. El pallet pues solo tiene dos dimensiones, ¿no? El largo y el ancho. Entonces está dado por un largo de 1200 y un ancho de 800 para los pallets de, digamos, Europa. Y pues Estados Unidos, como Estados Unidos siempre es el diferente, entonces tiene unas dimensiones de 1200 por 1000, ¿vale? Eh, ¿de cuál, de cuál de los dos es el más común? Pues eso ya depende de la operación que tenga la empresa. ¿Listo? Y con quién pues opere más, si con empresas europeas o con empresas americanas. Nosotros por cercanía, pues muchas veces encontramos más pallets de tipo americano, porque pues es con la que de pronto tenemos más importaciones de mercancía o exportaciones. ¿Cómo se hace un proceso de paletización? Entonces, miren que acá ustedes ya lo que les decía ahorita, pues pueden ir como ideando ese producto. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta, eh, como es un proceso, pues todo proceso siempre sigue un ciclo. El ciclo PHBA, que es de planificar, organizar, verificar y actuar. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es planificar, siempre. Validar, pues que la estiva o el pallet donde vamos a ubicar nuestra mercancía, pues no tenga ningún daño. ¿Listo? Pues por su uso puede que tenga fracturas o ya digamos sus esquinas no estén bien y esto nos va a generar posteriormente pues una situación ahí, un riesgo para la mercancía o para el operador. Entonces, pues lo primero es identificar y verificar pues las condiciones del pallet. Segundo, em, determinar qué carga vamos a situar y cómo la vamos a apilar. Bien, lo ideal, ya vamos a ver ahorita un ejemplo, lo ideal y la manera correcta de nosotros pues apilar la mercancía. A veces se cometen errores. Digamos que el proceso de apilamiento es un proceso que sería como muy obvio, pero las personas a veces o por em, querer optimizar de más, pueden ubicar cajas o ubicar bultos sobredimensionados al pallet. Entonces, pues van a quedar por fuera del pallet. La mercancía nunca puede quedar por fuera de las dimensiones del pallet. Siempre deben de haber un margen dentro del pallet libre. O a veces no ubicamos, por ejemplo. Entonces resulta que tenemos mercancía, tenemos tres cajas, ¿listo? Y el pallet lo tenemos estandarizado para llevar de a cuatro cajas. Pero resulta que como solo tenemos tres cajas, entonces decimos, no, pues pongamos dos y una encima. ¿Listo? Esa que está encima, pues podría correr un riesgo y es que se nos pueda caer. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando ubicamos su mercancía en un pallet, pues tratamos de, primero, distribuir el peso de la manera más adecuada y segundo, distribuir el volumen, que no vayamos a tener ahí como un percance de alguna caja que quede bailando. Luego que hemos nosotros ubicado la mercancía,
lo que hacemos es que la vamos a fijar. Entonces, a veces cuando vemos estas pallets que llegan ahí a las empresas, vemos que vienen a veces envueltos con un plástico y también traen unas cintas, ¿no es cierto? Para que pues le dé más firmeza a la mercancía y no se mueva. Y luego de ello, pues le ubicamos una etiqueta, pues para llevar el control en nuestro sistema de inventarios y saber pues ese pallet qué mercancía está moviendo, qué referencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo distribuir o cómo hacer un proceso de paletización adecuado? Pues como nos lo muestra la gráfica. Sí, y por eso les decía que es algo que parte mucho como de la obviedad, pero que a veces las personas o el operario o la empresa por buscar ser más eficiente puede sobredimensionar el pallet. Puede, por ejemplo, coger una caja que sea mucho más grande que las dimensiones del pallet establecido y nos pase esta situación, que las cajitas queden por fuera del pallet. Entonces, pues esto nos generaría una gran situación de riesgo cuando ustedes la vayan a mover con un montacargas, porque pues el montacargas está diseñado para manejar la mercancía que está pues de manera adecuada, ¿no es cierto? Lo otro que les decía, puede que ustedes digan, tengo 3 pallets que están de A4 o de A6 o de A8, dependiendo pues del tipo de mercancía y la capacidad que pueda cargar, aunque generalmente cargan máximo 4. em, y diga, no, pero me quedaron solo 3 cajitas, entonces venga, ponemos 2 acá y una encima y póngale cinta para que no se mueva. Eso también puede generar un problema. O que yo ubique mal la mercancía, que sea una persona que esté, digamos, aprendiendo el proceso de paletización y por hacerlo de afán, entonces ponga abajo las cajitas y arriba cuando las vaya a poner, entonces una se le fue para el lado y le quedó como chueco el pallet. Y también, pues podemos cometer el error de decir, no, pero pues ahí nosotros poniéndole eh, el plástico y fijando la mercancía con los plejes o con los amarres, eso no se cae. Pero no, pues siempre tenemos que velar porque nos quede pues muy bien armado. Como les decía, es algo que uno ve como muy lógico. Uno dice, pues obviamente tiene que ser así, pero eh, se pueden presentar estas situaciones. Listo. Entonces, em, pues hasta aquí hemos visto, digamos, como el concepto. Traté de manejar ejemplos así como de la vida real, los que nos fueron dando también los compañeros Jonathan y el compañero Juan, pues nos va muy de la mano, nos ayuda mucho para que ustedes pues vayan pensando en la evidencia, en lo que vamos a presentar. Recordemos un videito donde nosotros pueden hacer una diapositiva y pueden ir mostrando, digamos, como el producto inicial en su empaque, después en su envase, después pues lo unitarizan en cajas y después lo llevan a un pallet. ¿Listo? Y pues van explicando los diferentes pasos del proceso. Cuando nosotros ya tenemos esto paletizado, entonces es muy común que esto pues lo vayamos a transportar. Pues, también como nos lo explicaba Juan. Este es el proceso de paletización se hace para poder después cargar una turbo. Entonces, eso se llama un proceso de contenerización. Entonces, aquí, pues tenemos diferentes tipos de contenedores, dependiendo, pues, de la funcionalidad. Em, y de pronto es lo que vemos en carretera. Vemos algunos contenedores que son más chiquitos, unos que son más grandes. Eso depende de, el volumen que pueden cargar. ¿Listo? Y pues el volumen es directamente relacionado al peso. Los contenedores pues que tienen la funcionalidad de mantener la carga en su cadena de frío y algunos tipos de contenedores relacionados para, por ejemplo, mercancía a granel. Entonces son estos que no están tapados arriba. ¿Listo? Estos que muchas veces vemos para transportar vehículos de carga larga o las niñeras también cuando vemos que llevan los carros. Y
Estos que eran los ejemplos que veíamos ahorita, que nos decía Jonathan, por ejemplo, cuando se lleva la mercancía, el cemento, a una construcción. Todos ellos, pues igual parten del principio de definir, pues, cuál va a ser el tipo de mercancía que se va a transportar, cuál es la manera en que esta mercancía está estibada o paletizada para determinar, pues, cuál es el que mejor aplique. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un proceso total. Desde que tenemos el producto ahí empacado de manera unitaria hasta que llega al cliente. Entonces, sigue estos pasos. Primero, pues es determinar cuál va a ser el empaque del producto. Entonces, si yo voy a vender, por ejemplo, tarritos de pasta de tomate, la que compramos en el D1, entonces yo voy a determinar que eso yo los voy a empacar en cajitas. Bueno, primero está envasado pues ahí en su vidrio, es en su tarrito de vidrio. Y aquí entonces lo voy a llevar en cajitas. ¿Listo? Entonces voy a ponerlos en cajas de a 4 tarros. Una vez yo he terminado ese proceso, entonces ya tengo acá mi producto pues empacado y aquí entonces ya empiezo a determinar cómo lo voy a poder transportar. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que nos comentaba Juan, dependiendo del peso, porque pues eh, las, las cajas o los bultos, lo que yo utilice, que están debajo, pues van a tener que soportar la carga que está encima. Entonces, pues no puedo poner, por ejemplo, eh, un pallet que tenga seis, bueno, que tenga 3 filas o 4 filas, porque muy seguramente la de abajo se me va a averiar. Entonces, pues tengo que determinar cuál va a ser la mejor relación para poder hacer este proceso de paletización. Entonces aquí muchas veces sí es muy común encontrar lo que sea máximo de 4, ¿sí? 2 abajo, 2 encima. Pero pues eso va a depender de el peso y el volumen. Porque pues si también es un material que no es muy pesado, pues voy a poder estivar muchos más. Entonces parto del producto, luego de este producto entonces defino cómo lo voy a empacar. Luego que he definido cómo lo voy a empacar, entonces determino cuántas de ese producto pues voy a llevar en una caja o en un bulto. Y después de ello entonces determino cuántas cajas voy a llevar en el pallet. Luego de ello, establezco la manera en que lo voy a fijar. Muchas veces es muy común que sea con este plástico que se envuelve el pallet y después se le ponen unas cintas para darle más firmeza. A veces también, entonces se utilizan como una especie de varillas que se le ponen a los lados para que no se mueva. Pero lo más común es que nosotros le ponemos, digamos, como que lo envolvemos en una cinta y le ponemos, o lo envolvemos como en una bolsa, una especie de bolsa plástica y lo manejamos con una cinta o con unas correas para que no se mueva. Cuando hemos hecho esto, entonces vamos a generar las etiquetas. Generalmente las etiquetas van establecidas por pallet, donde determinamos la composición de ese pallet, desde el empaque y el envase y el empaque inicial del producto hasta la cantidad de unidades que hay en ese pallet. Cuando ya tengo este proceso, entonces determino el contenedor que voy a utilizar, dependiendo del tipo de mercancía que voy a transportar. Si yo voy a transportar estos tarros de pasta de tomate, pues son tarros que traen conservantes y muchas veces no requieren tener una cadena de frío porque pues aguantan un viaje. Entonces pues utilizo un contenedor normal. ¿Listo? Cuando yo ya he llenado el contenedor, entonces llega una tercera fase que es la generación de el sello. Entonces, son esos sellitos que nosotros vemos en los contenedores al momento de cerrar el contenedor para pues validar que la mercancía o el contenedor no ha sido abierto. Y otro componente que es un documento que se llama BL, por sus siglas en inglés, pero básicamente es un contrato. Ese contrato
es el que es como el manifiesto de la carga, lo que indica qué información lleva la mercancía. ¿Listo? ¿O qué información lleva este contenedor o ese camión? Listo. Y aquí, pues ya, después de que hemos hecho este proceso, ya determinamos, como lo vimos la vez pasada, cuál va a ser el modo de transporte que vamos a manejar y el medio de transporte. ¿Listo? Y pues finalmente va a llegar al cliente final. Entonces digamos que es como todo el proceso que sigue un producto, como lo veíamos, un tarrito de pasta de tomate que encontramos allá en las estanterías o góndolas del D1, todos los pasos que fue siguiendo para que nosotros lo encontremos allá. Entonces, esto, con este ejemplo, es, digamos, la intención para que ustedes puedan construir el video de la actividad. Ustedes pueden hacer una diapositiva, ¿sí? En Canva o en PowerPoint. Entonces es una idea, ¿no? Ustedes pues son libres. Pero pueden, por ejemplo, hacer un PowerPoint o un Canva donde van a ir mostrando cada una de las etapas. Pues primero pues muestran el producto solito, después entonces cómo van a empacar ese producto en una caja o en un bulto o en un tarro. ¿Listo? Después entonces cuántas cajas van a formar en el pallet. Después entonces cómo sería la etiqueta de ese pallet. Luego entonces cuántos pallets o estivas van a llevar en el contenedor. ¿Listo? Y cómo sería, digamos, el sello para cerrar el contenedor. Eso, ese, digamos, es la idea del video para que pues podamos mostrar todo ese proceso. No sé, chicos, si tienen preguntas, comentarios, si quedó claro la importancia del concepto de paletización. Listo, Gillian, muchas gracias ahí por confirmar. Entonces, sí, ya con este concepto, entonces vamos a ver cuando ya más adelante, por allá en la fase de ejecución, estemos viendo los temas de costos del transporte, generación de cotizaciones del transporte. Por allá vamos a estar hablando del concepto de unidad de medida de la carga o unitarización de la carga. Entonces, pues ahí nos vamos a acordar que eh, vamos a estar hablando de la manera que transportamos la mercancía, generalmente por pallets. Listo, muchachos. Entonces, voy a detener la grabación para ver si pues esta me la deja subir. Si no, pues el plan B es pasarle la grabación.